Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Reno Car Auto Sale, KMTG. Bien, dejamos una pregunta en el aire. Estamos conversando con Giovanna De Micheli. Me gustaría su respuesta al respecto. Sí, evidentemente ha habido un incremento de la presión internacional para tratar de generar un cambio en el status quo político venezolano y que de allí se derive un cambio en el status quo económico, social, militar, en fin, un cambio de modelo completamente. Ahora, precisamente ese nivel de presión es lo que hace interesante, por ejemplo, la entrada de terceros como Cuba dentro de la ecuación, porque ese nivel de presión obstaculiza de alguna manera la fluidez de la relación de Venezuela con sus principales aliados. Y es precisamente allí donde entraría Cuba y algunos otros interesados en que salga Donald Trump de la presidencia y pudieran entrar los demócratas confiando en que se puedan manejar los asuntos de otra manera distinta, ¿no? A eso es a lo que me refiero. ¿Tendría Donald Trump que mostrar un resultado concreto de esa presión antes de que llegue el momento electoral en los Estados Unidos para que el juego, digamos, cambie de dirección? El único resultado concreto específico es que no siga en Miraflores el señor Maduro, me imagino yo. Ese sería el resultado. La gran interrogante es, ¿eso sucederá antes de que sean las elecciones presidenciales en los Estados Unidos? Bueno, hay dos vías que eso puede resultar. Eso puede resultar por una negociación, que por supuesto uno nunca se entera de la negociación, claro. ni quienes están negociando, o puede ser por la vía violenta, o sea, bien sea por una extracción o por una eliminación del sujeto. Esos son los únicos dos caminos. Entonces, claro, sin lugar a dudas. La masiva participación de oficiales de la Fuerza Armada venezolana, de todos los componentes, en operaciones de desestabilización, esas que la administración de Nicolás Maduro llama operaciones terroristas, pues da cuenta de que hay un descontento creciente dentro de las Fuerzas Armadas que pudieran dar paso a esa segunda opción que usted plantea. Claro, y sobre todo a lo que coloca recompensa, o sea, lo que le pone precio a la cabeza de cada uno de estos individuos, pues ya ahí más claro no puede ser lo que se está persiguiendo. Y luego hay toda esta gran operación que se despliega en el Caribe que cuesta una gran cantidad de dinero. Y todo esto no puede ser para hilo tempore, sino esto tiene que ser relativamente rápido. ¿Por qué? Porque hay un proceso electoral. Entonces, el proceso electoral sí es una fecha determinante. Entonces, esas son las únicas dos opciones. Yo no sé cuál otra opción existe en este momento sobre la mesa. La opción que yo veo que pudiera existir sobre la mesa es una acción, digamos, de quiebre violenta, pero que sea estrictamente interna, es decir, que sea propia de Venezuela, que no cuente con elementos foráneos y que el elemento foráneo surja como un elemento posterior para apoyar o para legitimar cualquier acción interna en Venezuela. Yo creo que esa es una tercera opción que debe ser evaluada. Ahora, en la fórmula de esta transición que se ha venido conversando, yo todavía, o sea, me hago una interrogante. ¿Eso es factible, poder llegar a establecer una especie de junta cívico-militar fundamentada en la Constitución para conducirnos a un proceso electoral? ¿Usted ve factible, dado el mosaico político de Venezuela hoy en día, es posible lograr esa junta que 4 miembros y que esos 4 miembros a su vez escojan el quinto? Le pregunto. Mire, a ver, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente constitucional, la respuesta sería no es factible.
Pero sería, yo creo que un poco ingenuo, un poco iluso pensar en una solución constitucional para un problema que no es constitucional. Aquí el problema que hay es que se ha establecido un Estado completamente al margen de la Constitución, que se han creado instituciones y se han juramentado poderes completamente al margen de la Constitución. Entonces, pensar en una salida constitucional hace que la solución sea absolutamente irreal y muy poco factible. Exactamente, porque perdóneme una cosa, estamos nosotros sociológicamente hablando de un estado preanárquico. Entonces, si un estado preanárquico va a caer de la noche a la mañana una fórmula mágica, 2 de aquí, 2 de aquí, el quinto que lo escogemos, eso no lo veo factible. Y la experiencia histórica y la experiencia sociológica es completamente distinta, pero lo que sí es cierto es que los vacíos de poder se llenan inmediatamente. Entonces yo creo que es más factible otra cosa, ¿no? Bueno, es cuestión de visualizar los escenarios y quizás eso nos tomaría muchísimo más tiempo, ciudadanos. En este momento yo simplemente dejo el escenario allí sobre la mesa y quiero destacar una cosa. No hay solución posible en Venezuela si no se cuenta con la capacidad represiva de la Fuerza Armada. Es decir, lo que hace ahora la administración de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder va de alguna manera a tener que suceder durante un gobierno de transición. No puede haber un gobierno de transición sin el apoyo de la Fuerza Armada. No puede funcionar un gobierno de transición ni con una persona, ni con 4, ni con 10, si no tiene el apoyo de la Fuerza Armada. Eso es vital, eso es fundamental tenerlo claro. Además, eso es historia de Venezuela, mi querida profesora. Esa es la historia de Venezuela. Nos lleva a un retroceso, lamentablemente, pero es que bueno, es que ya hemos retrocedido demasiado, pues. Pero los vacíos de poder los ha llenado siempre la Fuerza Armada. Siempre los ha llenado la Fuerza Armada. Es que no puede ser llenado de otra manera. Lo puede llenar un civil, pero con el apoyo de la Fuerza Armada. Exactamente, exactamente. Y entonces, dentro de la Fuerza Armada, vale la pena también señalar que los últimos escarceos, los últimos movimientos que han habido han sido correspondientes a la Guardia Nacional, que yo la veo muy cercana en varias cosas al ministro Reverol, inclusive a Cabello. Pero el factor militar de las 3 fuerzas de verdad son más cercanas al general Padrino, diera la impresión, que es un poco la institucionalidad de la Fuerza Armada. Entonces, yo creo que ahí también, y si no, veamos simplemente el día de ayer. Entonces uno ve como las actuaciones, ¿no? Pero recordemos también que en la propuesta para la transición democrática en Venezuela se le garantiza al alto mando militar permanecer en sus cargos. Y eso no marca diferencia. Tuve problemas con el satélite. Se quedó pegado el satélite. No es fácil. Vamos a ver si suma el poder, va a tener que convivir con el alto mando militar como en estos momentos se tiene. ¿Cómo sería esa convivencia? Pues yo creo que va a tener que ser una convivencia quizás al estilo del Chile de Pinochet, ¿no? Que cuando se dio la transición democrática en Chile, pues tuvieron que convivir con Pinochet todavía un rato más como ministro de la Defensa. Aquí hay que entender algo. Aquí no hay ningún superhéroe en Venezuela que pueda garantizar la gobernabilidad del país una vez superada esta etapa de revolución. No lo hay. Aquí se requiere definitivamente de una conjunción de participantes, de una conjunción de voluntades, de una conjunción de fuerzas en la que yo no sé cuáles serán los nombres civiles que estarán, pero lo que sí sé es que tiene necesariamente que estar la Fuerza Armada. Coincido totalmente con usted. Y algunas veces los nombres civiles son, generalmente se recurre al elemento de la edad, de gente de trayectoria, que sea conocida, de que no pueda o no deba o no tenga una aspiración de ser después presidente de la República y utilice. Entonces, más o menos esos son las líneas. No hay una guía sobre esto, pero eso más o menos la experiencia, eso es lo que indica, ¿no? Sí, ese es el deber ser.
Ahora, generalmente entre el deber ser y el ser hay una brecha gigantesca. ¿Cuál va a ser realmente la situación de Venezuela? Eso todavía no lo tenemos claro. Entiendo que en la propuesta queda asentado también que quienes formen parte de ese equipo que va a dirigir los destinos del país por 1 o 2 años hasta que se logre el llamado nuevamente a elecciones, no deberían o no podrían aspirar a ser ninguno de ellos electo presidente en esa posterior elección. Entiendo que eso también quedó especificado allí en esa propuesta. Eso es correcto, eso es correcto. Además, usted tiene muchos actores políticos, algunos están presos, algunos están asilados, algunos están viviendo fuera del país. Todos esos factores políticos en un periodo de transición regresarían y estarían activos claro, y podrían en la participar calle. libremente en un proceso electoral que garantice justicia y equidad para todos. Okay. Ahora hay un elemento también, y con esto quisiera cerrar la entrevista, que me preocupa a mí, que hemos visto en los últimos tiempos, al resquebrajarse el orden institucional, la gente no se da cuenta, pero se fractura el orden del país. Y a lo que se fractura el orden del país, comienza el desorden. Y a lo que comienza el desorden, surge la anarquía. Y lo que hemos visto en los últimos días es la anarquía, la violencia en ciertas ciudades por la ausencia de alimentos, la ausencia y los disturbios por la ausencia de gasolina. Es decir, estamos en un proceso anárquico latente. Evidentemente, si hay un cambio, esa anarquía o se le busca solución, o si no la anarquía devora se va a comer lo que se prende. Claro. Exactamente. Sí, Me gustaría claro. su reflexión al respecto. Por eso le digo que tiene que ser una solución muy bien pensada, que sea lo más participativa posible, que sea lo más inclusiva posible, que garantice la gobernabilidad del país. Nada hacemos poniendo, digamos, en una eventual transición en Venezuela a parcialidades políticas que van a velar más por los intereses particulares y partidistas que por los intereses reales de la República, ¿no? Del Estado venezolano. Por eso digo que no hay ningún superhéroe que por sí solo pueda garantizar esa gobernabilidad. Lo peor que le pudiera suceder a Venezuela es cambiar para volver a cambiar inmediatamente para que nada cambie. Así es. Es un cambio gatopardiano. Ahora, porque también hay un elemento que es que tienen que quedar claras las reglas de la economía. Porque si algo se ha venido golpeando el aparato productivo del país, las condiciones, el tema de la moneda, las garantías para las instituciones bancarias. Es decir, hay que dar un orden, que sí es verdad, hay un orden social, pero hay un orden económico que es importante. Venezuela hay que insertarla en el gran mecanismo internacional de la cual se ha dejado. Después no hay dinero, no hay capital en el país suficiente para relanzar la industria petrolera, para establecer los hornos están en lo último, los taladros se caen. Es decir, es un país en escombro que fue asaltado, robado por un grupo de galfaros y nos entregan una chola, pues, todo un país quebrado. Entonces, lo económico es fundamental, el regreso de capitales, la opción de trabajo, y ahí necesitamos tener unas reglas claras porque si no la gente no interviene. No. Yo creo que lo económico está, digamos, intrínsecamente atado a lo político. El descalabro que hemos visto en la economía venezolana tiene mucho que ver con la ideología política que sustenta el modelo impuesto por la Revolución Bolivariana. Una ideología que evidentemente quedaría completamente al margen en el caso de un cambio del status quo en el país, ¿no? Yo creo que no se puede pensar en modificar la economía si no se cambia el modelo político. Pero una vez cambiado el modelo político, yo creo que la consecuencia inmediata, más rápida, va a ser precisamente el cambio radical en la estructura económica. Y más cualquier cosa que dijo Giordani. De ahí en adelante lo que ha habido, lo que existe en el país es un saqueo continuo a través de los años de las arcas públicas y de las arcas nacionales privadas también.
O sea, simplemente han saqueado. Y de los bolsillos de los ciudadanos también. Y de los bolsillos de los ciudadanos también. Eso es lo que ha ocurrido. De resto, Sí. cuando me dicen el modelo económico bolivariano, ¿cuál modelo? ¿Cuál Es así. modelo? Es así. Es el saqueo de un país por 20 años. Ciudadano, es que la única manera de distribuir lo que no se produce es por esa vía. No hay otra forma de distribuir una riqueza que no se está produciendo. Y eso es lo que ha pretendido hacer la revolución bolivariana. Tratar de distribuir entre sus simpatizantes, entre sus adeptos, entre sus eventuales defensores, una riqueza que no está produciendo. La única manera de distribuir eso es metiéndole la mano en los bolsillos a las entidades privadas, al ciudadano de a pie, a las arcas públicas, en fin. Esa es la única forma de hacerlo. Sí. Lo que ha distribuido es la miseria, porque Sí, las condiciones son más miserables ahora que antes que hubiera llegado esta bendita revolución. ¿Correcto? Bueno, para la mayoría del país, porque estamos viendo que hay una nueva élite que se ha conformado en Venezuela, que tiene unos estándares de vida muy al estilo de, qué sé yo, grandes imperialistas o grandes jeques a nivel internacional, ¿no? Pero es una minoría muy pequeña. Pero esa minoría muy pequeña, que no tiene el control de los fusiles, tendría, como dicen en Maracaibo, los cobres para pagar los fusiles. Y esa es precisamente la que obstaculiza cualquier posibilidad de cambio en Venezuela. Esa oligarquía formada durante estos 40 años. Sí, sin embargo, yo confío en que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Y entonces llega un momento en donde se ven lo suficientemente acorralados que entienden que el dinero no les va a permitir librarse de otras circunstancias como por ejemplo el tener que rendir cuentas a la justicia. Si se le ofrece una salida donde se le está garantizando que de alguna manera esa rendición de cuentas va a ser lo más leve posible, probablemente comiencen a ponderarla, digamos, en su justa dimensión. Y es allí donde se produce el gran quiebre. ¿Usted ve eso relativamente cerca? Oye, no lo sé, quisiera poder verlo muy cerca, yo quisiera que eso fuera cuestión de horas, pero realmente yo no tengo capacidad para determinarlo, porque si algo ha quedado demostrado es que la revolución bolivariana se vale de elementos que no entran dentro de la racionalidad de ninguno de los análisis que nosotros pudiéramos hacer. O sea, operan muy al margen de la racionalidad política, ¿no? Y se valen de unos elementos que para nosotros son inimaginables, son impensables, y es lo que les ha permitido mantenerse en el poder durante más de 20 años. Bueno, muchísimas gracias, Giovanna De Micheli, por aceptarnos. ¿Hay algo más que usted quisiera anotar que yo no le haya preguntado? No, imagínese, ¿qué más? Yo quisiera poder tener esta conversación y contarle que el cambio se ha producido y que hay cosas buenas para los venezolanos y que se impuso el sentido común y el amor por la patria y todo eso. Y quisiera que millones de venezolanos dejaran de sentirse extranjeros en este que es su país y que hoy en día ya no lo reconocen como propio. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. Bien, hacemos una breve pausa y seguimos.